Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Mientras el café se enfría desde el restaurante y café Zona 3. Les saluda Andrea Reynoso y les da la bienvenida a esta emisión, en donde estaremos hablando de la importancia y de lo que es el arte terapia. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de conversar con Larisa Castañeda Topete, una mujer que ha encontrado el equilibrio perfecto entre la ciencia y el arte. Psicóloga por la Universidad de Guadalajara, con formación en neuropsicología y especialización internacional en diagnóstico e intervención de afectaciones del neurodesarrollo infantil. Y bueno, Larisa ha dedicado su carrera al acompañamiento emocional y cognitivo desde una perspectiva integral. Y bueno, le damos la bienvenida a este programa Mientras el café se enfría. Bienvenida, Larisa. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias por la invitación y pues un honor estar aquí contigo el día de hoy. Gracias por haber aceptado, Larisa. Y bueno, ahora sí que entrando en este tema, cuéntanos, ¿qué es el arte terapia? Mira, el arte terapia inicia alrededor de los de 1930 y 1940 es cuando empieza a surgir como todo este movimiento, ¿no? O sea, empezar a ver el arte con un valor terapéutico. Y esto empezó en centros psiquiátricos. Una de las promotoras fue Adrienne Hill en 1938, donde ella acuña el término de art therapy, ¿no? Entonces, al experimentar estos beneficios psicológicos, el pintar durante sus conversaciones con los pacientes, empezó a darse cuenta, ¿no? O sea, empezó a darse cuenta que había otros canales de trabajar, no solamente como la parte terapéutica clínica que nosotros conocemos, ¿no? O sea, que si el paciente llega, platica, pero ella encontró más allá en el arte, o sea, en la formación de los artistas, la expresión y el encontrarse con más emociones, con más sentimientos en el arte terapia, ¿no? Y también en toda esta cuestión, al paciente, ¿cómo le sirve este tipo de terapia? Mira, algo bien importante que hay que mencionar es que este movimiento de arte terapia empieza también o surge en la posguerra, ¿no? O sea, si hablamos, nos vamos desde la posguerra, o sea, de cuando empieza el estrés postraumático, o sea, cuando empiezan a darse cuenta no solamente en niños y en pacientes, o sea, también en veteranos de guerra, o también en soldados, pues que no tenían el acceso a una terapia psicológica, pero estaban arte, ¿no? Entonces, ahí inicia este encuentro o esta fusión del arte, o sea, y hablándose en todas las expresiones artísticas. Empezaron a lo mejor en el dibujo, pero después se dieron cuenta que también estaba la escultura, está también, o sea, ya como digamos, si nos vamos con la línea del tiempo de la creación del arte, ¿no? Entonces empezó el surgimiento de la arcilla, de la poesía, o sea, de todas las bellas artes, pero ahora transformada en consulta, o sea, en plantearlos, en el enfoque terapéutico hacia una guía, no una guía artística dirigida como una clase de dibujo, o sea, que te exige líneas, posición, estética, no, aquí no hay, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí se revela emociones, se conoce toda esa parte, digamos, interna, emocional del paciente, y que ahora sí tiene la libertad de decir, bueno, no tienes a lo mejor cómo dar esas palabras, entonces exprésamelo con arte. Suena interesante de cómo surgen, ¿no? Digamos, ese tipo de terapia, que también en muchas ocasiones, bueno, no sé si haya sido arte terapia o cómo haya sido, pero mi psicólogo una vez me dijo, escribe, ¿no? Lleva un diario y si no puedes decirlo en terapia, al menos escríbelo, ¿no? Y pues le puedo echar la culpa a ese psicólogo, que ahora me gusta la escritura, que ahora escribo, que ahora de cierta forma, no es como que me dedique a eso, pero sí la mayor parte de mis dolores de cabeza tienen que ver con la literatura. Entonces, esto pudiera ser también como una especie como de búsqueda también de vocación. Claro, creo que aquí cuando fusionas estas dos áreas, o sea, y yo que he formado, o sea, yo he estado
casi 35 años en el arte, en el mundo del arte, sobre todo en el ballet clásico, cuando te das cuenta y lo empiezas a fusionar y empiezas a trabajar con el paciente, empieza a darse cuenta de, oye, mira, soy bien, ay, yo descubrí que soy de excelente pintor, ¿no? Ay, oye, no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos, o sea, lo que no queremos es que se quede, porque a veces no podemos expresar aquello, a veces nos cuesta, ¿no? A lo mejor en un proceso de duelo, no sé, es como explicarte lo que estoy sintiendo, o sea, no me lo vas a dar en palabras. Pero entonces empezamos, oye, vamos a ver este libro, mira, este artista fulanito, o sea, pues de Van Gogh, no sé, y Jackson Pollock, no sé, y y entonces dice, a ver, vamos, mira, ¿sabes qué? Me identifiqué con quiero tratar de hacerlo, y es cuando sale, o sea, ¿por qué te identificaste con ese pintor, con ese escultor, con ese escritor, con ese poema? Y ahí es cuando dices, oye, caray, salió algo bien padre, ¿no? O sea, no me había dado cuenta que tenía este don, o no me había dado cuenta que tenía esta oportunidad del arte, ¿no? Y algo me pasó aquí, fíjate, algo bien curioso, una anécdota no fue paciente, pero con una persona que vivió una situación de amputación de mano, y él era, no me acuerdo qué oficio tenía, creo que estaba en la siembra por ahí, y entonces de repente pues ya no pudo regresar a la siembra, ¿no? Pero entonces dijo, bueno, me voy a poner a pintar, o sea, a pintar paredes. Y de repente empezó a pintar y a dibujar, y le dio por dibujar, y a ver, voy a intentar hacer este dibujo. Y resulta que salió un artista. Wow, ok. Y él no sabía que tenía esa parte. Como ese don. Exactamente. Entonces, él solo dice, yo mismo me autoterapié con el dibujo y empecé a pintar y empezar y pintar y pintar, y después empezaron a hacer cuadros y los empezó a hacer por ahora sí como por hobby, ¿no? Y ahí se dio cuenta, dijo, y me empecé yo a rehabilitar y darme cuenta, perdí una oportunidad, pero encontré otra. Claro. Y encontré otra forma de expresarse, otra forma, y entonces pues ahora se dedica totalmente a la pintura, ¿no? Entonces, es darnos cuenta de cómo eso está transformando, o sea, no solamente es como consulta, me dice, no, es que no, yo no quiero, a mí no me gusta el arte y yo soy bien malo para pintar. Ok, tómate tu tiempo, no, a ver, o sea, no solamente dibujo, a ver, ahí esto, a ver, voy a calarle esto. Y ya después les agarra el gusto, y entonces también lo buscan hacer de una manera más estilizada, ¿no? Buscan más buscar o sea, perfeccionar esa parte que les llamó la atención y que al principio nos negamos, o sea, no negación, porque sí es un choque, como esta persona que te platicaba, de decir, o sea, me acabo de dar cuenta de esto, o sea, y a ver cómo, o sea, y los metes en un mundo que no tenían idea. Entonces es una terapia que creo que desde la posguerra ha ayudado a tratar situaciones que hablamos fuertes, ¿no? O sea, a nivel guerra, o sea, estamos hablando de situaciones de guerra, ¿no? Entonces, de estrés postraumático, o sea, que son situaciones muy fuertes y que se encontró y se vio que dijeron, mira, ahí está parte de la terapia. No es una terapia que todavía que se haya designado, que diga, sí tiene funciones científicas, sí tiene una validez científica, ¿no? O sea, podemos decir que es una pseudociencia, pero se está haciendo la validación de que se está comprobando de que sí está teniendo, no solamente en aspectos psicológicos, ahora sí me meto en aspectos neuropsicológicos, o sea, ya van dos ramas. Entonces, se está unificando para que se pueda ya consolidar como un método terapéutico, ¿no? O sea, ahora sí que se consolide como todas las ciencias o como todos los métodos terapéuticos que ya están basadas en evidencia, ¿no? Entonces, eso es una parte pues esencial de este área de la arte terapia, ¿no? Y a estas, digamos, ramas, ¿no?, de la psicología y estas formas de dar esta terapia, también de investigar, ¿no?, la mente humana, que mucho se ha estudiado y se especula, ¿no?, también sobre ella. Me llama mucho la atención el cómo llegaste tú a descubrir esta conexión entre el arte y la psicología en tu práctica profesional. Mira, yo cuando empecé mis prácticas
hace unos ayeres en el laboratorio de psicología de la UDG en Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Yo empecé a tener esta posibilidad de ser encargada de grupo del área de pacientes con algún deterioro neuropsicológico, sobre todo niños. Ya se empezaba a hablar un poquito de la arteterapia, o sea, esto estoy hablando como en el 2016 que yo lo empecé a ver, pero más a fondo yo empecé a decir, bueno, aquí hay algo, o sea, hay algo que se puede hacer. Ya se había empezado con la psicodanza, sí, o sea, el psicoballet, ya había empezado esta situación de que había clases de ballet enfocadas para tratar situaciones psicológicas, sobre todo en niños y adolescentes que tuvieran alteración neurológica. Entonces, desde ahí empezó como que empezarse a introducir más que nada, yo creo que más que nada en la situación regional, o sea, a nivel Jalisco, ¿no? La arteterapia para mí, cuando yo la descubrí, fue con estos chiquitos, que yo descubrí que ellos tenían no solamente una integración, sino que regulaba sus emociones, o sea, a la manera de expresarse, que a lo mejor unos no tenían lenguaje, lo expresaban por medio del dibujo, o sea, utilizábamos dibujo por la etapa donde estábamos, ¿no? Que eran niños preescolar, primaria, o sea, primaria menor, o sea, primo de primaria, y ahí fue donde yo dije, tengo que seguirle por aquí, porque esto, si en niños y en niños está haciendo un efecto, ¿cómo va a ser el efecto? O sea, el efecto dominó, ¿no? O sea, ¿cómo va a surgir en adultos? Y fue cuando yo también ingresé al programa de cáncer de mama, al Hospital Civil, al área de oncología, y el programa que yo llevé, o sea, yo estaba en piso y yo hablé con el jefe y con la psicóloga, fui apoyo con la psicóloga como apoyo también, decirle, vamos haciendo arteterapia con los pacientes y con los y las pacientes que están aquí hospitalizadas, ¿no? Entonces empezamos a ver y a darnos cuenta de que era una herramienta sumamente importante en la práctica clínica. Claro, no todos es que tengan la parte terapéutica, o sea, obviamente hay lineamientos, ¿no? O sea, que tienes que seguir, pero realmente te empiezas a dar cuenta de que tiene una función y un impacto a nivel social, a nivel personal, familiar, desde niños hasta adultos. Y en esta cuestión, ya con tu carrera, en esta dirección hacia la arteterapia, ¿cómo crees que se diferencia de otras terapias psicológicas tradicionales? Mira, yo creo que algo que platico mucho y que les también converso mucho es con mis pacientes, es que hay terapias para todos, ¿no? O sea, hay terapias y hay situaciones para cada uno, entonces depende mucho del enfoque que tú manejes, ¿no? Entonces yo también estuve y estoy ahorita como tomé un tiempo fuera en la que ya casi nada más falta para mi titulación de terapia sistémico familiar. Entonces es el enfoque que tú quieras agarrar, o sea, es el enfoque que tú como individual necesitas o requieres. Sí, a lo mejor puedes llegar conmigo y puedes decir, no, ¿sabes qué? Yo a lo mejor necesito otro enfoque y no pasa nada, ¿no? O sea, todos los enfoques, no hay un enfoque malo, pero sí hay personas para cada enfoque. Okay. Entonces, cada área precisamente se trabaja diferente, o sea, la neuropsicología se deslinda totalmente de la terapia individual. ¿Por qué? Porque se encarga de toda de la rehabilitación neurológica. La parte clínica pues se encarga de toda la parte a nivel conductual emocional y no se mete con la neuropsicología, ¿no? Entonces sí están muy delimitados y está muy cada área y cada enfoque tiene su forma y tiene su perspectiva de ver el síntoma, se pudiera decir, ¿no? O sea, la enfermedad o la situación. Entonces no hay a lo mejor no hay una como buena o una mala, o sea, no. O sea, existe que yo como paciente necesito, que yo como requiero y yo como terapeuta, ¿qué te puedo brindar? Si te puede servir o no te puede servir. Uh-huh. Me llama mucho la atención que hice una pequeña tareita, solo que no recuerdo bien el nombre, que se implementó a un centro psiquiátrico en los años 40 o 30, no recuerdo, en Estados Unidos, a que dibujaran, ¿no? Eso que estaban, o esas visiones o esas cosas
estaban viendo que las llevaran como a esta cuestión de un dibujo, ¿no? Entonces dicen que se encontraron así como con varias cosas súper raras, pero que en un mundo con ojos de arte eso se hubiera vuelto una obra de arte, ¿no? Entonces, comentaban ahí que de la locura, ¿no? También, o de los problemas, o de la tristeza, también comentaban mucho. Pueden surgir grandes cosas, muy interesantes. Me llama mucho la atención porque la mayoría de los poetas eran depresivos, ¿no? O eran, en esta cuestión muy bohemios, muy así como en el despapalle y todo, ¿no? Pero tenían como esta chispita de creatividad, ¿no? No sé si en algún momento se pudiera analizar psicológicamente alguno de estos personajes, de estos autores, de esta forma de cómo implementaba el arte como su forma de terapia, pero prácticamente se volvía su forma de vida, ¿no? Claro. Fíjate que chistoso, porque venía en el coche recordando, dije, le voy a platicar yo, a ver si me pregunta, alguna pregunta que me lleve a hacer a este libro. Hay un libro que se llama, creo que la Era del Inconsciente, que se oye el libro se oye muy psicológico, ¿no? Pero el libro habla totalmente de arte, habla totalmente de lo que hablabas, o sea, nos habla de cómo surge, cómo a partir, va a sonar así que vas a decir cómo, o sea, a ver cómo, de a partir del arte surgió muchas cuestiones de la medicina. Okay. Entonces, este libro habla y desglosa, o sea, es un libro que está padrísimo, que se los recomiendo, y luego te paso el nombre para que se los pases, que habla de todo, hace el análisis de todas las, de todos estos pintores famosos, o sea, desde Da Vinci, Jackson, o sea, y se mete a investigar cómo era, o sea, el porqué de esa pintura, o sea, qué reflejaba. Sí, porque nosotros lo vemos sí como la gran obra, ¿no? El wow. Pero que hay detrás, ¿no? De todo eso. Entonces, este libro te desglosa y te va haciendo o sea, te hace una invitación a que te veas y te quedes en el cuadro a ver qué quiere reflejar, o sea, qué nos quiere decir, o sea, qué nos está diciendo no sé, en este libro que habla del arte, o sea, de la pintura sobre todo, o sea, qué está reflejando con esa obra. No, o sea, que lo dejamos pasar y que decimos, ay, qué bonito cuadro, ay, muy bonito, ¿no? Qué padre, excelente, ¿no? Porque vale 14 millones de pesos, ay, pues wow, ¿no? Pues se le ha de haber costado, pues eso vale 14 millones, pero del detrás te hace reflexionar y te hace pensar, o sea, ¿qué estaba viviendo? Y exactamente, el arte o la pintura, como lo dice este libro, está reflejando lo que el artista vivía, tanto en la época como lo que vivía personalmente. O sea, era un reflejo de su vida. Sí. Y a mí me gusta mucho lo que es la poesía, y encuentro, por ejemplo, en Teresa Wilsmont o en Alejandra Pizarnik, en estas poetas pues que se desvivieron en esta cuestión de sus trágicas vidas o historias, ¿no? Hablaba mucho Teresa Wilsmont, ¿no? Sobre la libertad también. Y hay un poema de ella que empieza de que no es apto para señoritas, ¿no? Entonces empieza como a sacar como esta cuestión de catarsis, ¿no? Claro, la catarsis, claro. que en algún punto es este desahogo convertido en arte. También veo a Alejandra Pizarnik, ¿no? Que también pues dejó el mundo muy joven, a Alfonsina Storni, ¿no? Como todo esto las lleva, pero había una pregunta que yo me hacía en esta cuestión, dije, o sea, no había a lo mejor en ese tiempo como ahorita, ¿no? Que es cuidar tu salud mental, ¿no? Tu salud física y la mental también. Yo me pregunto, digo, si hubieran ellas tenido como esta cuestión de terapia, de ir con un psicólogo, tener como esta cuestión de un arropaje, ¿no? Cuidando su salud mental, hubieran seguido vivas, que otras cosas no hubieran hecho. Claro. Pero en estas divagaciones que hacía con amigos de la carrera de filosofía, uno de ellos dijo algo muy claro, dice, es que si se hubiera sanado mentalmente, no fuera Alejandra Pizarnik, claro, ¿no?
Y en esta cuestión, cómo es que la psicología encuentra ahora sí que ya en este artista o en esta persona, ¿no? Como ya está curado, ¿no? Por medio del arte. Claro, y es yo creo que el significado, es el significado que le estamos dando, ¿no? ¿Por qué? Porque por ejemplo, en la arteterapia iniciamos con colores, utiliza los colores que tú quieras, es libre, ¿no? Entonces a lo mejor puede empezar con un negro, negro, gris, gris, negro, negro, y bueno, ¿qué te está hablando el negro? ¿Qué se dice el negro? Que es de tristeza, que hay llanto, que hay o sea, hay algo ahí, o sea, hay algo que está reprimido, o sea, algo que no está dentro o sea, de unos colores alegres, ¿no? Entonces, el mismo paciente va dando la pauta de utilizar otro tipo, ¿no? O sea, hasta el manejo de pinceles, de plumones, si usa gruesos, si usa delgados, o sea, te digo, es la misma línea del arte, pero enfocada en por qué usa plumones, por qué no uso pinceles, por qué no uso acuarelas, por qué no uso crayolas, por qué no uso gises, ¿no? Porque a lo mejor es su forma de liberar esta emoción reprimida. Y es cuando el paciente poco a poco a las sesiones va viendo, oye, es que ya no pinté negro, solito va haciendo esa misma referencia y entonces va cambiando y le va dando estructura, le va dando forma a algo que a lo mejor teníamos, y entonces ya es cuando podemos decir, ya pasó, ya vimos que ya hay un cambio, entonces ahora sí podemos abordar ese tema, a ver qué pasó, qué dice cuenta, por qué grisa, o sea, por qué, ¿no? Entonces, a lo mejor en esa época, ¿no? O sea, de tanto de los poetas como de los pintores, sí. O sea, no había un porqué, o sea, era sacar, o sea, la represión, o sea, a lo mejor la época, todas estas situaciones que no había lo que hay hoy, terapias, medicamentos, estudios de neuroimagen, ¿no? Para ver si hay algún daño neurológico, o sea, en fin, ¿no? Que ahora te ayudan a decir, bueno, aquí está la lesión y ya lo vamos a tratar, o está el problema, lo vamos a tratar el problema, ¿no? Pero cuando no hay un problema, a mí me es muy encontrarme con hacerme como porque también me ha tocado pacientes que se enfocan en la escritura, que yo quiero escribir, órale, pues pero vas a escribir, ¿no? O sea, todos los días vas a escribir, quiero escribir poemas, órale, vas a escribir poemas, pero tuyos, no me los vas a bajar de ChatGPT, no, o sea, sí. Y le salen y le salen y lo salen, y entonces es meterte y ver qué te está diciendo, que a qué está haciendo referencia, o sea, así como un poema, ¿qué te hace referencia? ¿A qué te hace referencia lo que está escribiendo? Le acaba el párrafo, entonces de aquí ya pasó a lo alegre, o sea, a ver, ¿qué hay aquí? O sea, ¿qué pasa, no? Sí. Bueno, también se habla mucho de que el arte es un método de sanación, ¿no? Como no sé si llamarlo, a la hora de la catarsis uno se libera de esos demonios internos, ¿no? Lo llaman así de una forma muy poética. Pero realmente el arte es esa herramienta de sanación. Totalmente. Y mira, se me enchina la piel de acordarme. Me voy a meter en el papel y hablar por mi mamá hoy, de ver cómo ella tiene una academia de danza en Guadalajara de ballet, ya lleva más de 50 años, y ella siempre ha creído que el arte es sanadora, ¿no? Entonces yo siempre, chica, yo le decía, claro que no, ni al caso, o sea, antes de saber todo esto, claro que no. Bueno, nos tocaron 2 casos de 2 chiquitas, con 2 o 3 casos de niñas chiquitas de 4 años, que llegaron por situaciones muertas, o sea, duelos, ¿no? O sea, y eran de que la niña quiere ballet, pues a ballet, pues es lo que quiere, pues si eso así le sirve el duelo, pues órale a ballet. Y la tía nos decía, ¿sabes qué? En una de ellas nos decía, ¿sabes qué? No habla, no quiere contar, o sea, se le acaba de morir la mamá, o sea, tragedia, ¿no? O sea, por la muerte de la mamá, o sea, se metió la niña, no le hablaba, no comía, pero pues como que cuando ve ballet y como que pues la trajimos a ver si así. Y me acuerdo que pues yo todavía estaba como en la prepa, entraba apenas en la universidad, no, yo todavía estaba en la prepa. Y yo todavía estaba en mi formación de bailarina, entonces yo estaba ahí, ¿no? Entonces yo pues me tocaba ver todo. Y ahí estábamos sentadas y nosotras ahí las grandes y veíamos y la niña no hablaba y el primer día así chiquita, pues nada así, y otra chiquita la jalaban las chiquitas para integrarla. Pues no vas a creer, miren, yo sé que el ver no creer, pero lo vimos, la niña habló,
La niña comió y la niña regresó. Dice la tía, llegó un día llorando. La tía dice, no sabemos qué pasó. No tenía la niña ni un mes en el ballet y la niña ya, la chiquita ya hablaba, ya quería ir al kinder, ya quería comer, ya era otra niña, o sea, era... Y ahí te das cuenta, ¿no? O sea, dices, híjole, me ha tocado otro caso ahorita más grande con otro del equipo de ballet ahorita de los preprofesionales, otro caso, ¿no? Es un, con una situación ahí compleja de neurodesarrollo. Le dijeron que él nunca iba a poder hacer nada, se le veía, o sea, mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Tráemelo a ballet, o sea, órale, a ballet, ¿no? Bueno, es irreconocible ahorita, o sea, dices, ¿cómo? O sea, pero sí, ¿en qué momento, no? Entonces, definitivamente el arte, o sea, porque he sido testigo de esto, ¿no? O sea, he sido testigo. Y no solamente más testigo en la parte del ballet, o sea, que es más, digamos, práctico, o sea, más disciplinado, que en mi práctica, que es un poco más alivianada, ¿no? O sea, porque lo mío es un proceso y sí, todo, pero datos, así que he visto, o sea, que los puedo constatar, estos casos que te estoy platicando. Y por ejemplo, en esta cuestión de la creatividad y la salud mental, ¿cuál sería su relación, no? Porque también, no recuerdo qué artista decía que para él el pintar era algo terapéutico porque le ayudaba a quitar la tristeza, a quitarle la ansiedad, ¿no? A quitarle como él estaba, creo que dejando la bebida o el cigarro, ¿no? O el opio, no recuerdo, pero dice que el arte como que le hacía olvidarse, ¿no? A la hora de que se ponía a pintar se iba, ¿no? ¿Qué hay como en estas relaciones de creatividad y salud mental? También me llama mucho la atención porque comentabas en un principio que una obra vale por lo que había detrás, ¿no? Del artista. Entonces hay varias controversias de qué es arte y qué no es arte, ¿no? Ah, exacto. Y también ponían como muchas... esta cuestión, creo que era Jackson Pollock, el que hizo una pintura, un cuadro, que nada más aventó como, ¿cómo se dice? Pinturas sí, al azar. Y él en esa exposición comentaba, ¿no? Y decía, bueno, es que fue un momento caótico. Y eso fue lo que salió, ¿no? Que empezó a aventarle pinturas hacia lienzo, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta relación entre la creatividad y la salud mental? Hay una relación, o sea, se relacionan, o sea, va ligada totalmente. ¿Por qué? Porque, o sea, si ahorita nos metemos en ámbitos neuropsicológicos, en ámbitos neurológicos, hay muchas áreas del cerebro que empiezan a trabajar, ¿no? O sea, el hipocampo, o sea, todas las conexiones intraneuronales, o sea, empiezan a despertarse, ¿no? Empiezan, ¿por qué? Simplemente en el agarrar y el empezar a pensar, ¿qué voy a hacer? No, así como Jackson Pollock, no, es que estoy en un momento caótico y nada más agarró y sabía que era su modo y a lo mejor y dijo, ay, mira que salió, ay, pues déjale, pues y sintió ese alivio, ¿sí? O sea, es una situación en donde el cerebro siente como ese momento de escape, ¿no? O sea, así de catarsis, pero para él es como, me desahogo. Ah, ya dio un brochetazo, ya, entonces bajan los niveles de alerta. O sea, bajan los niveles de activación cerebral. Entonces, ¿por qué? Porque la ansiedad, la depresión, o sea, te tienen en un estado de alerta continuo, ¿no? Entonces no piensas en ese momento, o sea, en esos momentos estás, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y cómo me bajo la ansiedad? ¿Y cómo me la quito? Y no encuentras, ¿no? Entonces me meto mucho en esa como pensamiento de cómo le hacían estos pintores o estos poetas, ahora sí lo que fuera, y es, pues, ¿qué tengo en la mano ahorita? A lo mejor a lo mejor es como de paz, y entonces sientes ese cambio, no sé qué, ay, me bajó. Entonces, de ahí empieza a surgir que entonces todas tus redes neuronales empiezan a despertarse. Y entonces empiezas a trabajar y entonces empiezan a decir, ok, vamos a hacer algo, que estamos haciendo algo, vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? Entonces empieza eso a crear, o sea, empiezas creatividad, no a crear, empiezo a crear.
¿no? O sea, los gringos son muy, en las escuelas americanas, son muy así, ¿no? De que los niños les dan arte y es, oye, hiciste un círculo chueco y así ay, qué hermoso, y es lo más hermoso, y beautiful, y me tocó esa experiencia, ¿no? Y entonces ellos ven que ese esfuerzo, o sea, ¿por qué? Porque estás creando, hay una creación, hay algo en ti que salió de tu cerebro que tú lo creaste, lo imaginaste, lo diseñaste, lo pensaste, o salió de la nada y salió algo bien bonito y para ellos es bien bonito. Ay, no, wow. Y entonces eso te motiva, entonces ya te generó motivación, ¿no? Ya te generó adrenalina, ya te seguridad. Entonces, y de repente sales, ¿no? A lo mejor este choque también puede ser de que, como en la música, ¿no? O sea, a lo mejor como Beethoven, que nunca escuchó sus sinfonías y no supo el éxito que tuvo ya cuando él estuvo sordo, ¿no? A lo mejor Jackson Pollock, no veo ahorita la que vale 10 millones. Me acuerdo que mi abuela era pintora, y un día dijo, voy a tratar de replicar una obra de Jackson Pollock. Me dijo, no pude. Pero pues le dije, yo le dije, pues nada más agarras el pincelito. Me dijo, no. Me dijo, no pude sacarlo. O sea, ella era mucho de retratos, era mucho de, o sea, más clásica, ¿no? Más. Sí. Y dijo, bueno, déjame intentar hacer un Jackson Pollock. O sea, el intento, pues le salió, o sea, pues padre, ¿no? Nos gustó a todos. Pero para ella decía, no. No se parece. No, o sea, yo no sé qué tenía él que lograba, o sea, es la esencia, ¿me explico? La esencia que le das al plasmarlo, a lo que estás plasmando. Es esa esencia que a lo mejor yo todavía no puedo poner a brochetazos y voy a decir, voy a hacer un Jackson Pollock, que acabo bien fácil, ahorita nada más le doy brochetazos así, y pincelazos, y fum, y ya tengo mi Jackson Pollock. Y no, o sea, ¿qué tenía esa esencia? Esa emoción, ese sentimiento, esa terapia que era para ellos, o sea. Sí. Creo que fue Picasso que empezó pintando, ¿no? Súper bonito, muy así, muy como detallado, ¿no? Y después empezó a poner los ojos acá, la boca por acá, ¿no? Sí, creo que sí fue Picasso. Entonces él decía que él aprendió todo, ¿no? Lo de la pintura, para en algún momento romper esas reglas en la pintura, ¿no? Entonces, también hay otra cosa que dice él, ¿no? Es que yo era uno. Ajá. Cuando pintaba así y ahora soy otro el que pinta así. En sí no me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó, ese suceso en su vida. Pero mi pregunta es, o sea, en lo neuronal, ¿qué es lo que se llega a conectar o a desconectar cuando surge digamos, talento artístico en una persona? Bueno, como sabemos, el cerebro está conformado por lóbulos internamente, o sea, y internamente es lo que no vemos, ¿no? Las miles de millones de conexiones neuronales que tenemos. Entonces, depende mucho cómo tenemos esa activación neuronal, ¿sí? O sea, podemos ser muy susceptibles a la ansiedad, entonces la red neuronal puede ser más susceptible a que sea menos, o sea, que genere menos esas. Se conoce como neurona, ¿no? La neurona, y entonces hace la conexión con otra neurona y está haciendo todos los días todo lo que hacemos, agarrar y aprender, y todo es tun. Entre más cosas aprendas, tú te vas a llenar de más conexiones neuronales. De menos aprendes, haces que no menos conexiones neuronales. Entonces, estas conexiones empiezan a generarse, o sea, empiezan a nacer. O sea, empiezan, ok, tienen una estructura, sí, tienes una forma. Pero entonces, así como cada pintor agarró su técnica, así ellos empezaron a agarrar su estructura neuronal. Entonces ellos empezaron con una estructura así, con lo clásico, con la línea, perfección, ¿no? O sea, todos, ¿no? Y vemos anatómicamente cómo están los dibujos de medicina, ¿no? O sea, dibujos perfectos, anatomía perfecta, dibujo cuadradito, reglita, ¿no? Y entonces a lo mejor se salieron un poquito y dijeron, mira, se creó otra cosa. Y entonces ahí la neurona dijo, mira, ¿ya viste? Podemos hacer esto. Entonces llevas un patrón, sí, llevamos un patrón todos. Y entonces nuestras neuronas también llevan patrones, ¿no? O sea, llevan patrones y llevan secuencias, o sea, todo está en secuencia. Pero tú puedes hacer que esa secuencia sea diferente. Tú puedes cambiar
la secuencia neuronal. El chiste no es que se apague, el chiste es que se genere más. Entonces, al descubrir, entonces ahí empieza la creatividad. Entonces, si lo viéramos, o sea, si en ese momento se les hubiera puesto o se les hubiera hecho una resonancia, se prenderían muchas de las, o sea, estuvieran prendidas muchas de las áreas neuronales, o sea, desde lo occipital, desde la visión, desde lo motor, desde, o sea, todo se empieza, imagínate que todos los lóbulos empiezan a trabajar y decir, oye, acabo de descubrir que esto puede ser diferente, no tenemos que hacerlo así, ¿por qué lo estamos haciendo así? Vámonos por el otro lado. Wow, okay. Y entonces genera esta estimulación neuronal. Sí, es como si les metiéramos electricidad o de que más electricidad para ellas, entonces empiezo a crear cosas nuevas, o empiezo a idearme cosas nuevas. Wow. Ya andamos llegando, ahora sí que al final de esta charla, ¿no? En torno a la arteterapia. Esperemos sea la primera de muchas. Por favor, con todo gusto. Y ya para finalizar, ¿qué consejo darías a quienes buscan conectar con su creatividad o con su mundo interior a través del arte? Que se acerquen a cualquier rama del arte. No importa qué edad tengas, el momento es ahora. Si te esperas, es que mañana, es que ya no tengo la edad, no creo que ya no, ahorita no importa la edad, no importa, lo que necesitamos es darnos el tiempo. Entonces, el enfocarme, si yo me voy a clase de música, a lo mejor no quiero ser músico, pero sé que me gusta y me va a ayudar, entonces lo agarro como terapia. Entonces, sí hay áreas o sí hay maestros que se especializan, oye, ¿sabes qué? Por cuestiones personales, emocionales, quiero empezar a tomar clases de música, clases de dibujo, clases de canto, clases de danza, poesía, ¿no? O sea, lo que sea, pero con un seguimiento que sea gente que sepa y que esté relacionada con estas dos áreas, o sea, con el área psicológica y con el área artística, ¿no? O sea, o vemos quienes estamos en el mundo del arte, que a lo mejor no son psicólogos, pero tienen esta, digamos, como línea o estudio en trabajar con personas, que es porque a veces se recomienda, ¿no? ¿Sabes qué? A veces yo les digo a mis pacientes, ¿no? Que van a terapia. Oye, ¿sabes qué? Yo te recomendaría, por ejemplo, en daño neurológico o alteraciones neurológicas, que empezar a hacerte terapia. ¿Qué te gusta? No, pues que pintar, órale. Entonces nos vamos a ir a una escuela a pintar, pero te vas a enfocar nada más en que te ayuden simplemente a estimular el cerebro. O sea, no te van a exigir un cuadro, un Jackson Pollock, no. Entonces, es seguir esta línea, que el momento es ahorita, que sí hay espacios, y creo que ahorita Utlán está creciendo mucho en el ámbito artístico, culturalmente, y nos falta mucho impulsar esa parte, pero que estamos, personas que estamos muy metidas en ese ambiente, ¿no? Sí. En ese mundo. Pues ahora sí que muchísimas gracias. Contacto donde podemos localizar, contactar, por si surge alguien que quiera. Me pueden, les voy a dejar mi número de teléfono, que me pueden encontrar el 317-107-9465. Me pueden encontrar en redes sociales y en nuestro sitio web, que igual se los podemos dejar porque a veces se confunden y está un poquito... ya se está cambiando ahí la liga para que no sea tan complicada, pero pueden buscarnos como Consultorio Integral de Psicología y Neuropsicología. Pues ahí está el dato y agradecerte, Larisa, tiempo. Muchas gracias, espacio, gracias a ti, al contrario. Acompañado y contarnos, ¿no? Sobre este maravilloso mundo, ¿no? De la psicología, el arte. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. También agradecerles a quienes nos acompañaron hasta aquí, agradecerle al Café y Restaurante Zona 3, que bueno, cada semana nos reciben aquí muy cafeteramente en sus instalaciones. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Se despide de ustedes Andrea Reynoso. Hasta luego.